Lo mataste. Todo es tu culpa. No, susurró, temblando. Lo mataste. Yo no quería. Todo se acabó. No quiero oírlo. Ya cállense. Es tu culpa. No sé qué pasa. Eres un asesino. Un grito desgarrador rompió el silencio mientras un pony despertaba de golpe, su cuerpo empapado en sudor. El pánico y la incertidumbre lo dominaron al instante. Jadeaba desesperadamente, intentando llenar sus pulmones de aire mientras su mente trataba de entender dónde estaba. Poco a poco, los recuerdos comenzaron a regresar. El bar. La pelea contra su amigo. La traición. El monstruo que lo había raptado. Y luego, un vacío negro. Antes de que pudiera procesar completamente todo, un nuevo sentimiento lo invadió. Dolor. Dolor puro, intenso y absoluto, extendiéndose por cada centímetro de su cuerpo, obligándolo a encorvarse y retorcerse en el suelo. Sus músculos se tensaron como si fueran a desgarrarse, pero nada de eso se comparaba al tormento que sentía en su cabeza. Era como si 1000 agujas perforaran su cerebro, un palpitar incesante y abrumador que resonaba con cada latido de su corazón. Los minutos se hicieron eternos. El semental apretó su cabeza con fuerza, sus cascos temblaban mientras intentaba contener el grito que amenazaba con escaparse. Finalmente, se quedó completamente quieto, respirando con dificultad y esperando que el dolor se mitigara aunque fuera un poco. No supo cuánto tiempo pasó. Quizás fueron minutos, quizás horas. Pero eventualmente, el dolor disminuyó lo suficiente como para permitirle abrir los ojos. ¿Qué pasó? Susurró con un hilo de voz, su aliento entrecortado formando nubes pequeñas y efímeras en el aire frío. Sus ojos, aún nublados por el dolor y la confusión, intentaron enfocar el entorno que lo rodeaba. Una especie de pasillos hechos de piedra blanca y el suelo decorado de una roca tan reflectante que parecía cristal, todo iluminado apenas por unas pequeñas luces en el techo que parpadeaban con poca intensidad. La presión en su cabeza era como un martillo golpeando sin tregua, un ritmo infernal que lo obligaba a jadear. Con un esfuerzo titánico, trató de ponerse de pie, pero al apoyar su pezuña, sintió algo viscoso y frío bajo ella. Resbaló, cayendo nuevamente al suelo con un golpe seco, y un dolor agudo lo recorrió desde la base del cráneo hasta las extremidades. El tiempo pareció detenerse mientras yacía en el suelo, incapaz de moverse, cada respiración un recordatorio de su fragilidad. Lentamente, con un temblor casi involuntario, volvió a abrir los ojos. ¿Dónde estoy?, preguntó en un murmullo, como si temiera que algo le respondiera. Entonces lo vio. El suelo debajo de él, iluminado débilmente, estaba empapado en un líquido oscuro y denso. Su textura aceitosa reflejaba un brillo tenue, como si se burlara de su desconcierto. El semental se quedó paralizado, y algo primitivo en su mente comenzó a gritarle que no mirara más. Pero fue inútil. Su mirada descendió al origen de ese charco profano, y la verdad lo golpeó con la fuerza de un huracán. Era su sangre. Una risa histérica y fragmentada brotó de su garganta, pero pronto se desvaneció en un jadeo ahogado. La sangre goteaba lenta y deliberadamente desde sus fosas nasales, cayendo con un sonido macabro que resonaba en su cabeza como un tambor funesto. ¿Qué es esto?, gritó, su voz quebrándose entre la desesperación y el pánico. Retrocedió torpemente, sus pezuñas resbalando en el charco viscoso. La sensación de frío húmedo en sus extremidades se mezclaba con el calor febril que lo envolvía, y por un instante creyó que iba a desmayarse. Entonces, su espalda chocó contra algo sólido y blando a la vez. Giró lentamente, como un muñeco roto, y lo que encontró detrás de él destrozó cualquier vestigio de cordura que pudiera haberle quedado. Un cuerpo. Era otro pony, inerte en el suelo, su cuerpo cubierto de hematomas grotescos que deformaban su figura. La sangre emanaba en un hilo delgado desde su melena, serpenteando hasta el charco bajo él. Su rostro estaba parcialmente cubierto por sombras, pero lo poco que se veía tenía la quietud antinatural de la muerte. Un grito quiso escapar de su garganta, pero lo único que salió fue un gemido ahogado, como si algo invisible lo estuviera estrangulando. El mundo a su alrededor parecía girar, las sombras se alargaban y se encogían de manera imposible, y un susurro apenas audible, quizás real o tal vez fruto de su imaginación, comenzó a repetirse en su mente. No estás solo, no estás solo, no estás solo. Los dientes del semental se apretaron con tanta fuerza que su mandíbula comenzó a doler. Lágrimas ardientes cayeron sin control por su rostro, mezclándose con el sudor frío que empapaba su piel.
Su respiración era un caos. Jadeos cortos y agudos que parecían arañar su garganta. El bartender. Murmuró entre sollozos, sus palabras apenas audibles en medio de su angustia. ¿Qué hace aquí también? El silencio no respondió. Pero no permaneció vacío por mucho tiempo. De repente, el aire se llenó de susurros guturales, retorcidos y estridentes, que parecían provenir de todas direcciones. Cada sílaba incomprensible era como un cuchillo helado desgarrando su ya frágil cordura. Los sonidos no eran meras palabras, eran algo más primitivo, algo ajeno a cualquier lenguaje conocido. Cada nota vibraba en el aire como un eco maligno, pero al mismo tiempo se incrustaba directamente en su mente, perforando sus pensamientos con un dolor insoportable. Los ruidos parecían multiplicarse, acercándose poco a poco, rodeándolo, como un enjambre de insectos invisibles que lo acechaban desde las sombras. La sensación de estar observado, de ser estudiado por algo que no debería existir, era tan palpable que podía sentirlo sobre su piel. «Cállense», gritó, aunque su voz apenas fue un susurro ahogado por el terror. Pero los susurros no se detuvieron. Cada palabra incomprensible traía consigo una nueva ola de dolor en su cabeza. Era como si estuvieran desentrañando sus recuerdos, arrancando trozos de su ser. El semental cayó al suelo una vez más, incapaz de mantenerse en pie, y se acurrucó, presionando sus pezuñas contra sus orejas en un intento desesperado por bloquear el sonido. «No puedo más», gritó, su llanto volviéndose incontrolable. El dolor en su cabeza regresó con una furia redoblada, como si los susurros fueran el detonante. Sentía que su cráneo estaba a punto de partirse, y cada latido de su corazón era como un tambor que anunciaba su ruina. En medio de su desesperación, una única pregunta logró abrirse paso entre el caos. «¿Qué está pasando?», susurró con una voz rota, sin saber si esperaba una respuesta o si temía recibirla. En medio de aquel caos ensordecedor, un recuerdo logró abrirse paso, empujando a un lado el miedo, la confusión y la desesperación que consumían su mente. Fern recordó el monstruo, su imponente figura cargándolo hacia las profundidades del bosque de Belfrede. Y recordó algo más, algo que ahora surgía como un rayo de claridad en la tormenta de su mente, aquel otro semental. El pony que ahora yacía inmóvil junto a él había seguido a la criatura. No conocía su nombre, ni el motivo que lo impulsó a enfrentarse a semejante abominación, pero una cosa era clara, lo hizo sin importarle el peligro, sin pensarlo dos veces, y todo para salvarlo a él. Los susurros seguían presentes, pero su intensidad pareció menguar, como si el simple acto de recordar aquel sacrificio empujara las sombras hacia atrás. Fern alzó lentamente la vista, sus ojos todavía temblorosos, y observó al otro pony con una mezcla de reverencia y culpa. Ese desconocido había arriesgado todo, su vida misma, por alguien que apenas conocía. Y ahora, al ver su cuerpo inmóvil, Fern sintió una punzada de dolor distinta. Ya no era el dolor del miedo, sino el peso de la gratitud y la culpa. Las lágrimas siguieron corriendo por sus mejillas, pero ya no eran lágrimas de terror. «¿Me salvaste?», susurró, su voz quebrándose mientras sus palabras se ahogaban en sollozos. Apretó los dientes, inclinándose hasta que su frente tocó el suelo ensangrentado. Un gesto instintivo, cargado de respeto y de una profunda gratitud. «Me salvaste, a pesar de que amenacé tu vida antes». El temblor en su cuerpo comenzó a ceder, reemplazado por una calma extraña, casi solemne. «Gracias, muchas gracias», murmuró, su voz reverberando en la quietud del momento. Los sonidos guturales y los pasos resonaban con fuerza creciente, rebotando como ecos siniestros a través de los túneles. Fern sabía que algo se acercaba. Lo que fuera que producía esos gruñidos había sido atraído por sus gritos y su desesperación. Con un esfuerzo increíble, Fern se levantó, sus patas temblando por el peso del otro pony que ahora yacía inconsciente. Sujetó la melena del bartender con fuerza y lo colocó sobre su espalda, sintiendo como cada músculo protestaba ante el esfuerzo. «No sé cómo saldremos de aquí», murmuró entre jadeos, mientras sus piernas amenazaban con ceder bajo el peso y el miedo. Pero se obligó a seguir, apretando los dientes con determinación. «Pero juro que no te abandonaré». El rugido que resonó entonces fue como un mazazo a su alma.
Desde el fondo del pasillo, emergió algo que desafió toda lógica y naturaleza. Era una criatura aberrante. Su cabeza carecía de ojos. En su lugar, una hilera de dientes afilados goteaba saliva viscosa, como si estuviera eternamente hambrienta. Sus extremidades, irregulares y desproporcionadas, golpeaban el suelo con una fuerza antinatural mientras avanzaba a 4 patas. Su torso, grotescamente delgado, revelaba costillas y una columna vertebral que sobresalían como cuchillas bajo su piel grisácea y húmeda. Fern quedó petrificado, observando cómo la criatura corría hacia la dirección de sus gritos previos, sus movimientos rápidos y erráticos. Pero, al no encontrar nada, la cosa se detuvo abruptamente. Su cabeza, aunque desprovista de ojos, giró de un lado a otro con una precisión espeluznante, como si intentara captar el menor indicio de movimiento o sonido. Con un gruñido de frustración, comenzó a explorar la zona con movimientos lentos y calculados. Fern, temblando como una hoja al viento, se había ocultado tras lo que parecía ser una fila de sillas de espera junto a una pequeña pared de piedra. Mientras el monstruo rondaba cerca, el semental notó que el entorno parecía algún tipo de estación de tren, pero no de un tren común. Las formas de las estructuras y las paredes parecían curvarse y retorcerse, como si estuvieran vivas. Plof. Una gota de saliva cayó del rostro de la criatura y resonó en el suelo. Fern contuvo la respiración, sus pulmones rogando por aire mientras veía cómo la bestia se acercaba más y más. El monstruo avanzaba con pasos pesados y cuidadosos, olfateando el aire, aunque no tenía nariz visible. Cada movimiento parecía diseñado para detectar la más mínima vibración. Finalmente, su grotesca cabeza bajó al suelo, casi tocando el concreto, mientras sus garras deformes se posaban apenas a centímetros de Fern. El semental apretó los dientes con fuerza, luchando por evitar que el traqueteo involuntario de su mandíbula lo delatara. Sentía que sus iris temblaban descontroladamente mientras la criatura se inclinaba más cerca. El aire alrededor de la bestia era opresivo, como si toda la atmósfera hubiera sido devorada por su presencia. La saliva de la criatura caía al suelo en gruesas gotas, y su gruñido se hizo más grave y amenazante. Fern se quedó congelado, el sudor frío resbalando por su frente. Su mente gritaba, exigiéndole moverse, hacer algo, pero su cuerpo se negaba a obedecer. La criatura buzó, claramente irritada por no encontrar su presa. Y entonces, con un movimiento repentino, golpeó el suelo con una fuerza devastadora. El suelo se agrietó bajo el impacto, y un rugido de pura frustración resonó por el túnel. El monstruo bufó una vez más, como si estuviera advirtiendo al vacío mismo de su rabia, y finalmente se alejó, sus pasos retumbando mientras desaparecía en la distancia. Fern soltó el aire que había estado conteniendo, un jadeo silencioso que apenas logró escapar de su garganta. Su corazón seguía golpeando con fuerza descontrolada, y el temblor en sus patas amenazaba con derribarlo. Por ahora, había sobrevivido, pero sabía que aquello era solo el comienzo de su pesadilla. Un grito desgarrador y diferente lo congeló. Esta vez no venía del monstruo que había desaparecido en la oscuridad. Otra criatura colgaba de uno de los letreros oxidados en el techo. Su forma era tan grotesca que parecía salida de una pesadilla. Ojos desorbitados que sobresalían de sus cuencas, girando como si fueran independientes del resto de su rostro. Un cuerpo retorcido y famélico con extremidades que se alargaban y acortaban de manera antinatural. Lo peor de todo, estaba mirándolo directamente. Fern apenas tuvo tiempo de reaccionar. Saltó con todas sus fuerzas, arrastrando al otro pony con los dientes justo antes de que la criatura se lanzara en picada, destrozando las sillas donde se había estado ocultando. El estruendo del impacto resonó por todo el túnel, alertando a la criatura anterior, que giró su cabeza sin ojos en dirección al ruido. Ahora había 2 monstruos que lo habían divisado. «Esperen un segundo, por favor», gritó Fern desesperado, sus palabras temblorosas apenas audibles entre los rugidos y gruñidos de las bestias. Pero claramente no eran criaturas con las que pudiera razonar. Ambos monstruos cargaron hacia él, sus movimientos erráticos pero mortales. Fern galopó hacia la derecha, esquivando como pudo la embestida. Crash. Por pura suerte, las criaturas, inconscientes de la presencia del otro, chocaron brutalmente entre sí, sus cuerpos deformes entrelazándose por un breve instante. No desaprovechó la oportunidad. Con el corazón latiendo como un tambor, corrió con todas sus fuerzas.
Al fondo del pasillo, un destello de esperanza. Un tren estaba en medio de las vías y del otro lado, más adelante, unas escaleras que subían. La luz tenue que iluminaba las escaleras parecía la salida de este abismo de pesadillas. Solo un poco más. Se dijo a sí mismo, sus palabras un susurro ahogado entre jadeos. Los rugidos de más criaturas resonaron en los túneles. Como un eco infernal, respondieron al caos que se había desatado, y pronto los pasillos comenzaron a llenarse de sombras móviles. Las bestias emergían de las esquinas, de los techos, incluso de las paredes, como si el lugar mismo diera a luz a estos horrores. Fern apenas pudo mantener su concentración mientras el número de monstruos crecía. Se sentía como un insecto atrapado en una colonia de hormigas, cada uno más hambriento y violento que el anterior. Cuando intentó cruzar la puerta del tren, otra bestia aterrizó en el techo de este, rugiendo hacia el semental. El camino hacia las escaleras estaba bloqueado por un grupo de criaturas que se arrastraban y bufaban en la oscuridad. Sin opciones, Fern desvió su trayecto hacia las vías del tren. Lastimosamente, su fuerza estaba tan debilitada que no fue capaz de resistir la caída y tropezó en el suelo, el cuerpo del bartender rodando unos cuantos metros lejos de él. ¡No! Susurró con dolor. Las sombras parecían alargarse tras él, los gruñidos cada vez más cerca, como si las bestias se estuvieran alimentando de su miedo. Fern se forzó a levantarse, apretando los dientes mientras tomaba nuevamente al bartender y lo colocaba sobre su lomo. El frío metálico de las vías bajo sus pezuñas parecía intentar devorar su poca esperanza, haciendo que cada paso se sintiera como un lastre. Crash. Uno de los monstruos más cercanos golpeó una columna de metal al girar bruscamente hacia él, arrancándola de cuajo. El sonido del metal torciéndose fue un lamento agudo que se sumó al coro de gruñidos y aullidos. Fern divisó un desvío más adelante, un pequeño túnel de mantenimiento que se bifurcaba hacia un lado. Era estrecho, demasiado estrecho para las criaturas más grandes. Sin pensarlo dos veces, giró bruscamente hacia él, casi resbalando al tomar la curva. ¡Bam! Una de las bestias chocó contra el borde de la entrada, rugiendo con frustración al quedar atrapada. Fern pateó con desesperación y, con un empujón de todo su cuerpo, cerró la entrada tras ellos. El bartender inconsciente cayó al suelo una vez más. Fern se quedó allí presionando todo su peso contra la puerta, pero no parecía ser muy efectivo. Cada golpe de las criaturas abollaba el metal, y Fern no sabía si al fondo de este nuevo pasillo habría una salida. Ni siquiera tenía la energía para seguir galopando. Un último golpe arrancó la puerta de sus bisagras, empujando a Fern consigo. Ahora sentía que no podía mover ni un solo músculo, solo podía mirar con horror cómo las bestias entraban. «Oh, por Celestia», dijo temblando sin control, lágrimas invisibles quemando su rostro. «Por favor, sálvame». Una criatura al azar se lanzó hacia Fern, sus espeluznantes garras acercándose lentamente, como si el tiempo mismo se hubiese ralentizado para prolongar su agonía. Los ojos de Fern se abrieron con terror mientras veía aquellas extremidades grotescas a punto de perforar sus globos oculares. Noroi, Orobiru. Maldiciones, mueran. Exclamó una voz desconocida, resonando con una autoridad tan inhumana que hizo eco en todo el lugar. A solo unos milímetros de su objetivo, la criatura, junto con todas las demás bestias cercanas, estalló como si fueran globos de agua. La sangre morada de las monstruosidades voló en todas direcciones, empapando a Fern por completo y cubriendo sus ojos. Forzado a cerrarlos, el semental quedó sumido en una oscuridad aún más inquietante, rodeado del asqueroso hedor metálico de la sangre. «Ark». Gimió entre quejidos, incapaz de soportar la sensación viscosa que recorría su melena y su cuerpo. Con lentitud y torpeza, intentó limpiar sus ojos con una de sus pezuñas, aunque ésta también estaba cubierta del fluido nauseabundo. Cuando finalmente logró abrir los ojos, lo que vio lo dejó gritando de puro horror. El túnel, antes repleto de gritos y criaturas, se había transformado en un verdadero mar de sangre morada. Órganos deformes y fragmentos de los monstruos estaban esparcidos por todos lados, algunos incluso pegados a su melena. Poco a poco, todos esos restos comenzaron a arder, consumidos por un fuego de tonos morados y azules, como si la misma realidad intentara purgar aquella abominación. La escena era tan grotesca que Fern no pudo soportarlo. El contenido de su estómago subió por su garganta y salió con fuerza, dejándolo jadeando y temblando sobre sus patas.
Un sonido interrumpió sus arcadas. Pasos, acercándose lentamente desde el otro lado de la puerta. El fluido viscoso que llenaba el suelo se agitaba ligeramente con cada pisada, como si incluso el charco reaccionara a la presencia de quien se aproximaba. Las orejas de Fern se pegaron contra su cabeza, sus instintos gritando peligro. Si las criaturas que lo habían perseguido eran aterradoras, lo que fuese que acabara de eliminarlas con tanta facilidad debía ser algo más allá de la comprensión. Cada paso resonaba como un martillo en su mente. Fern cerró los ojos con fuerza, preparándose para aceptar su destino, convencido de que no sobreviviría al encuentro con esta nueva entidad. Será rápido, pensó, intentando consolarse con la única esperanza que le quedaba. Finalmente, una figura apareció en el umbral. No era lo que esperaba. Lo que tenía frente a él era una criatura bípeda que sujetaba un megáfono en una de sus manos. No era tan alta como los monstruos que había enfrentado, ni tan grotesca. De hecho, su apariencia era curiosa. Si Fern tuviera que compararla con algo, lo más cercano sería un minotauro delgado o quizás un simio antropomórfico. Su cuerpo estaba cubierto de ropa oscura, y solo tenía pelo en la parte superior de su cabeza. El semental parpadeó, confundido. ¿Esto hizo todo eso?, pensó, aunque la duda pronto se desvaneció, reemplazada por miedo. A pesar de su apariencia menos aterradora, esta criatura emanaba una energía sofocante, tan abrumadora como la de las bestias que lo habían perseguido. La figura dio un paso hacia él, y Fern sintió como su pánico crecía exponencialmente. Cada fibra de su ser le pedía que huyera, pero sus músculos no respondían. Simplemente observó cómo el ser se acercaba lentamente, con un aire de deliberada calma. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la criatura se inclinó, poniéndose en cuclillas a su altura. Fern retrocedió un poco, cubriéndose con una pezuña, esperando un ataque, un rugido, algo que confirmara su temor. Pero no pasó nada. Curioso, bajó su pezuña y lo observó con cautela. La criatura no hacía ningún movimiento agresivo, simplemente se quedó allí, rascándose la cabeza en lo que parecía ser un gesto de duda. Aquello desconcertó a Fern aún más. Era un gesto tan familiar, tan pony. Y sus ojos, aunque parecían curiosos, no tenían la oscuridad salvaje de las bestias. Fern tragó saliva, sin saber qué decir ni qué hacer. ¿Debía hablar? ¿Correr? ¿Atacar? Pero algo en la postura del ser frente a él le indicó que, por ahora, no corría peligro. ¿Quién, qué eres? Logró susurrar, su voz temblorosa mientras las palabras salían con dificultad de su garganta seca. La criatura ladeó la cabeza, como si intentara entenderlo, y entonces habló. Su voz, profunda y extraña, rompió por completo la tensión del momento. Fern parpadeó, confundido. La energía abrumadora que había sentido antes no coincidía con las palabras casi casuales que acababa de escuchar. ¿Takana?, preguntó la criatura. El semental no respondió. Su mente luchaba por procesar lo que estaba sucediendo. La criatura entrecerró los ojos y repitió las palabras, esta vez con más fuerza, como si la falta de respuesta lo impacientara. ¿Takana? Fern sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No entendía lo que decía, pero el tono en el que hablaba parecía más curioso que amenazante. ¿Tsuna Mayo?, añadió la criatura, esta vez con un tono más suave. Lentamente levantó una de sus manos y señaló la nariz del semental, donde aún goteaban pequeñas líneas de sangre. Luego apuntó al bartender inconsciente a unos metros de distancia. ¿Takana? ¿Tsuna Mayo? Las mismas palabras se repitieron, pero esta vez los gestos eran claros. Fern pudo asumir que estaba preguntando por su estado o el del otro pony. «Estamos bien, gracias a ti, te lo agradezco», respondió con incertidumbre, dudando que la criatura fuera capaz de entenderlo. La criatura inclinó la cabeza nuevamente, rascándose la melena con una mano en un gesto universal de confusión. En cualquier otro momento, esa reacción le habría parecido hasta graciosa, pero ahora solo le hacía sentir más nerviosismo. «¿Konbu?», dijo la criatura tras un momento de reflexión, casi como si buscara algo más que decir. El semental respiró hondo, tratando de calmar los latidos frenéticos de su corazón. La presencia de esta criatura seguía siendo sofocante, pero su comportamiento era, inesperadamente ecuestre. Había algo casi tierno en sus gestos torpes, aunque el aura que emanaba mantenía a Fern en un constante estado de alerta.
La criatura, al parecer frustrada por la falta de comprensión, se encogió de hombros y dejó caer su mirada hacia el bartender inconsciente. Luego volvió a mirar a Fern, sus ojos llenos de una curiosidad que el pony no supo cómo interpretar. «Esto no puede ser real», susurró Fern para sí mismo, incapaz de comprender qué clase de ser tenía enfrente o qué quería realmente. La criatura colocó su mano libre en la barbilla y murmuró algo para sí misma, como si estuviera meditando una decisión importante. Sus ojos se desviaron a diferentes puntos de la habitación antes de finalmente asentir para sí misma. Con movimientos lentos y deliberados, llevó su temblorosa mano a su garganta, ajustándola ligeramente, y luego abrió la boca. «Nyongo de Amasu», dijo la criatura. Tan pronto como el aire salió de su boca, todo a su alrededor pareció distorsionarse. El aire vibró con un eco confuso, y una presión invisible comenzó a formarse alrededor de Fern. Era una sensación extraña, como si partes específicas de su cerebro estuvieran siendo recolocadas, manipuladas. Las conexiones neuronales de su mente parecían reconfigurarse involuntariamente, como si alguien hubiera accedido a los engranajes internos de su mente y los estuviera ajustando. El pánico lo golpeó como un trueno. ¿Estaba esta criatura atacando su mente? La idea lo aterrorizó. ¿Era algo similar a lo que Nightmare Moon haría? La posibilidad de que estuvieran invadiendo su conciencia fue suficiente para que su cuerpo se tensara al instante. Sus músculos se prepararon para correr, y su instinto le gritaba que huyera de inmediato. Pero antes de que pudiera dar siquiera un paso, se detuvo abruptamente al ver cómo la criatura se desplomaba al suelo. El megáfono que había sostenido cayó de su mano, rodando hacia un lado mientras apoyaba ambas manos en el piso para sostenerse. Estaba tosiendo violentamente, su cuerpo temblaba, y una cantidad preocupante de sangre comenzó a fluir de su boca. La criatura metió una mano temblorosa en uno de sus bolsillos y sacó un pequeño frasco. Lo destapó con movimientos urgentes y bebió el contenido de un solo trago. Tras unos momentos de incomodidad, su respiración comenzó a estabilizarse. Fern observó la escena con desconcierto, su miedo parcialmente aliviado. Si esta criatura realmente tenía la intención de dañarlo, ¿por qué estaría en tan malas condiciones ahora? No tenía sentido. Aparte de la extraña sensación de movimiento en su cabeza, no sentía ningún dolor físico. «Oh, Daifwood». Oye, ¿estás bien? Comenzó a preguntar Fern, pero sus palabras se detuvieron en seco. Algo estaba mal. Las palabras que salieron de su boca no eran las que esperaba. No solo eso, sonaban tan fluidas, tan naturales, como si fueran su lengua natal. Fern tocó su mandíbula con incredulidad, sus ojos completamente abiertos por la sorpresa. «Konnichiwa». Hola. Dijo en un tono incrédulo. Fern jadeó al escuchar su propia voz. Las palabras eran suyas, pero el idioma no. Lo que quería decir seguía claro en su mente, pero cuando lo articulaba, sus labios se movían de una manera completamente distinta. El semental miró a la criatura que ahora respiraba con dificultad, limpiándose la sangre de la barbilla con una expresión cansada. «Koreo Yatanowa Kimika? ¿Site?» ¿Tú hiciste esto? ¿Cómo? Preguntó Fern, incapaz de ocultar la mezcla de asombro y confusión en su voz. Nunca escuchó en su vida que alguien pudiera hacer eso a excepción de la propia magia de la armonía. «Kombu», Algas. dijo la criatura con seriedad. Fern lo miró como si de repente le hubieran crecido dos cabezas. ¿Algas? ¿Qué significa eso? ¿Es alguna clase de acertijo? ¿Es comida? ¿Quieres que te consiga algas?, preguntó apresuradamente, sus palabras saliendo a borbotones por los nervios. La criatura negó con fuerza, exhalando con cansancio. Luego metió la mano en su chaqueta y sacó un extraño objeto rectangular de color negro. Presionó un botón en el centro, y el aparato se encendió, proyectando una pantalla brillante. Fern tuvo que contener su asombro al ver el aparato alienígena en funcionamiento, resistiéndose a retroceder ante el destello de luz. La criatura presionó con rapidez varias partes de la pantalla, sus movimientos fluidos e intuitivos. Una vez listo, giró el dispositivo hacia Fern, mostrando las palabras que aparecían en la pantalla. Fern miró las letras con confusión y luego bajó la cabeza, murmurando con frustración. «No las entiendo». El comentario congeló por completo a la criatura, quien se quedó inmóvil durante unos segundos incómodos. Luego, como si algo dentro de él se rompiera, se golpeó la frente con fuerza, claramente irritada consigo mismo. «Ikura, Ikura, Ikura». Caviar, caviar, caviar.
Gritó con un tono frustrado, casi infantil, mientras se rascaba la cabeza con vigor. Fern no pudo evitar soltar una pequeña sonrisa al verlo actuar como si estuviera haciendo un berrinche. Aunque seguía confundido, ahora empezaba a pensar que las palabras que repetía, como caviar, quizás eran su manera de expresar enojo, o tal vez hambre. El semental observó sus movimientos torpes y espontáneos con algo de ternura. Por un momento, incluso consideró extender una pezuña para acariciar su cabeza, pero ese pensamiento quedó descartado cuando la criatura levantó su mirada con repentina determinación. Con grandes gestos, empezó a mover las manos como si intentara comunicarse a través de mímica. Apuntaba en varias direcciones, agitaba las manos de un lado a otro, y señalaba su boca como si esperara que Fern comprendiera lo que estaba intentando transmitir. Al ver que esto no estaba funcionando, la criatura respiró profundamente, relajó los hombros y, con un susurro tan bajo que apenas era audible, dijo: Boku, de Kinai. Yo, no puedo. Dijo sin dejar de apuntar a su boca. Seigyo, Ryoku. No controlo, habilidad. ¿No puedes controlar esta habilidad?, preguntó, observando al extraño ser con algo más de empatía que miedo. La criatura asintió lentamente, aunque parecía molesta consigo misma. Con ese tema zanjado, volvió a mirar al semental inconsciente y luego señaló hacia arriba. Boku, Tasukeru yo, ayudar, dijo igualmente en voz baja. Esta situación era, sin duda, la más extraña que Fern había experimentado en toda su vida. Lo había raptado un monstruo, un desconocido arriesgó su vida para salvarlo, terminó en un lugar completamente ajeno a todo lo que conocía, fue cazado por criaturas que parecían haber salido del mismo Tártaro, y ahora, otra criatura, completamente desconocida, estaba tratando de rescatarlo. Fern observó a su alrededor. El fuego que consumía los restos de las bestias comenzaba a extinguirse lentamente, dejando tras de sí solo el rastro de un hedor indescriptible. Luego, miró nuevamente a la criatura frente a él. Todo lo que lo rodeaba le gritaba que esto era un problema, que debía mantenerse alerta, pero sus palabras transmitían algo diferente: buena voluntad. Había algo en su tono y en su lenguaje corporal que apaciguaba la energía oscura y sofocante que emanaba de su presencia. No sé cómo llegamos aquí, diablos, no sé una maldita mierda de todo esto ahora mismo, dijo Fern con la voz temblorosa, señalando al pony inconsciente a su lado. Este pony arriesgó su vida para salvarme, y ahora tú también lo hiciste. Y no fuera por ustedes, yo, se detuvo, atragantándose al pensar en lo que podría haberle ocurrido. Decidió ignorarlo. Así que confiaré en ti. Solo, por favor, ayúdanos a salir de aquí con vida. La criatura respondió con una sonrisa suave y un asentimiento, mientras hacía un gesto con dos de sus dedos hacia arriba. Fern no supo cómo interpretarlo, pero el gesto parecía amigable. Luego, la criatura se levantó lentamente y se acercó al pony inconsciente, levantándolo con cuidado, mostrando una delicadeza inesperada para alguien que había desatado tal poder. Tsuna mayo, mentaico atún con mayonesa, huevas de abadejo, dijo la criatura, señalando con su cabeza la salida del túnel de mantenimiento. Sin esperar respuesta, comenzó a caminar con pasos apresurados. Fern los siguió, aún con algo de incertidumbre en sus patas. Todo su ser gritaba desconfianza, pero algo en la forma en que esta criatura los había protegido hacía que su instinto de supervivencia se calmara. No sabía quién era ni qué buscaba realmente, pero estaba claro que, al menos por ahora, sus intenciones eran buenas. ¿Sería alguien en quien pudiera confiar? Si algo tenía claro, era que este ser no encajaba en ninguna categoría que conociera. Es un buen pony, pensó Fern por un momento, antes de darse cuenta de que ni siquiera sabía cómo referirse a él. Ni pony, ni bestia, ni monstruo, tal vez necesitaba encontrar un término mejor para esta extraña criatura. Por cierto, me llamo Fern, dijo antes de salir por la puerta. La criatura se detuvo y lo miró de reojo, como si el concepto de un nombre lo hubiera sorprendido. Ante el incómodo silencio, Fern sintió como su corazón se aceleraba. ¿Acaso había dicho algo incorrecto? Tragó saliva y, sin poder evitarlo, volvió a hablar, esta vez con un tono más nervioso. Oye, creo que aún no sé tu nombre, claro, si tienes alguno. La criatura giró completamente su cabeza para enfocarse en él. Sus ojos parecían analizarlo con una profundidad que hizo que un escalofrío recorriera la columna de Fern. Claro, solo si no te molesta decírmelo. Agregó apresuradamente, sintiendo un nudo en la garganta. Inumaki Toge, dijo la criatura con una sonrisa inesperadamente suave, señalándose el pecho con su mano libre. Fern parpadeó, sorprendido al escuchar un nombre tan inusual.
Inumaki, Toge. Repitió con dificultad, tratando de imitar los sonidos, su lengua tropezando torpemente con las sílabas. Inumaki asintió con una expresión satisfecha antes de continuar su marcha por las vías del tren. Mientras avanzaban, Fern fue recibido por un espectáculo que parecía sacado de una pesadilla. Las llamas azules y moradas danzaban sobre montículos de carne y huesos, restos retorcidos de los monstruos que alguna vez habitaron ese lugar. Un olor acre y metálico impregnaba el aire, quemando su garganta y obligándolo a contener las náuseas. Cada paso que daba producía un chapoteo sutil al pisar el fluido viscoso que se escurría de los cuerpos descompuestos. Fern apartó la mirada, pero las imágenes ya se habían grabado en su mente. Masas de carne retorciéndose mientras las llamas malditas las consumían en silencio, como si el fuego estuviera alimentándose de sus almas. Un escalofrío lo recorrió y, sin darse cuenta, se acercó más a Toge en busca de seguridad, instintivamente buscando protección en su presencia. La energía oscura que emanaba de su nuevo acompañante ya no le parecía tan aterradora en comparación con el abismo de pesadillas que los rodeaba. ¿Esto es normal para ti?, preguntó, su voz apenas un susurro quebrado. Inumaki no respondió, pero su mirada se volvió fría y calculadora al observar el paisaje infernal. Se detuvo un momento, y Fern pudo ver cómo sus ojos brillaban con una resolución que no comprendía. El pony tragó saliva, sus pezuñas temblando bajo su peso. La posibilidad de que alguna de esas masas deformes volviera a la vida y lo atacara era una imagen que no podía borrar de su mente. Apretó los dientes, esforzándose por mantener la compostura, y fijó sus ojos en el camino frente a él. Tenía que seguir avanzando. Tenía que sobrevivir. El eco crepitante de las llamas malditas resonaba a su alrededor, susurrando promesas de condena mientras las sombras danzaban burlonamente a su paso. ¿Qué es este lugar?, se preguntó en un susurro, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Es como si estuviera en el Tártaro, pero 10 veces peor. Su voz temblaba, cargada de miedo y desconcierto. Ambos siguieron moviéndose con cautela hasta llegar al mismo sitio desde donde había saltado antes. Toge dejó al pony inconsciente en el suelo, fuera de las vías del tren. Los túneles temblaron violentamente con un impacto sordo. El techo crujió, dejando caer escombros que se desmoronaban por la fuerza del golpe. Las luces parpadearon con más intensidad, su tenue brillo luchando por mantenerse encendido. Fern alzó la vista hacia las escaleras, el lugar al que había intentado escapar antes de ser acorralado. Sombras retorcidas corrían en la distancia, acompañadas de rugidos inhumanos que reverberaban a través de los túneles. ¿Qué son esas cosas?, murmuró, su voz apenas un susurro. La pregunta quedó suspendida en el aire, sin esperanza de obtener respuesta. De repente, sintió un tirón brusco. Toge lo agarró firmemente, levantándolo con facilidad antes de saltar fuera de las vías. Sin perder un segundo, tomó al pony inconsciente con su otro brazo y comenzó a correr, sus pasos resonando por los pasillos oscuros. «Espera. ¿Qué pasa?», gritó Fern, su voz ahogada por el miedo. Pero Toge no respondió. Su rostro estaba pálido, sus ojos fijos en una dirección específica, llenos de un terror que Fern nunca había visto antes. El aire se volvió denso, opresivo, como si una presencia invisible los estuviera envolviendo. Un rugido bajo y gutural se escuchó a lo lejos, profundo y vibrante, como el eco de un monstruo ancestral. Fern sintió que su sangre se congelaba. Si algo podía asustar así a Toge, entonces aquello que se acercaba debía de ser el verdadero horror de ese lugar. El túnel comenzó a temblar nuevamente, más fuerte que antes. Fern apenas podía mantener el equilibrio mientras Toge aceleraba el paso, su respiración entrecortada y sus músculos tensos, como si estuviera huyendo de la misma muerte. ¿Qué demonios está pasando?, logró balbucear Fern, sin atreverse a mirar hacia atrás. Pero, en el fondo, sabía que no quería conocer la respuesta. Sus súplicas no fueron escuchadas. Toge logró salir del túnel justo a tiempo, y cuando ambos se giraron para mirar hacia atrás, fueron recibidos por un estruendoso impacto. Un cuerpo gigantesco fue lanzado desde las alturas y se estrelló contra los túneles del subterráneo, destruyendo todo el techo a su paso. Fragmentos de concreto y metal llovieron en todas direcciones, creando una nube de polvo denso y asfixiante. Fern sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo.
Lo que había perturbado a Toge era evidente ahora. Dos energías siniestras y colosales. Una de ellas estaba ahora enterrada bajo tierra, su presencia era tan intensa que el aire mismo parecía vibrar. El suelo tembló de nuevo cuando la segunda energía apareció, persiguiendo a la primera con una velocidad y fuerza inhumanas. La onda de choque resultante fue tan poderosa que disparó fragmentos de concreto y escombros en todas direcciones, algunos pasando peligrosamente cerca de ellos. Si Toge no lo estuviera cargando, Fern seguramente habría quedado paralizado de miedo. La inmensa presión espiritual de ambas entidades casi lo hizo desmayarse. La única razón por la que seguía consciente era el agudo dolor de cabeza que lo atormentaba desde que había despertado. A diferencia de él, Toge sí fue capaz de moverse. Su rostro reflejaba pura angustia y miedo mientras retrocedía, alejándose lo más rápido posible de la zona de batalla. El suelo volvió a temblar, pero esta vez fue peor. La tierra se resquebrajó y explotó hacia arriba, enviando una oleada de escombros y polvo que los envolvió por completo. La fuerza de la explosión los lanzó al suelo como muñecos de trapo. Toge reaccionó instintivamente, usando su propio cuerpo para amortiguar el impacto y proteger a Fern y al pony inconsciente. Jadeando por el esfuerzo, se incorporó como pudo y colocó al bartender sobre la espalda de Fern, asegurándose de que estuviera bien sujeto. Luego, con una voz que resonó con urgencia y desesperación, gritó: ¡Corre! La energía de Toge volvió a reverberar en su cuerpo, forzándolo a obedecer. Con sus patas temblando por el miedo y el peso del pony sobre su espalda, Fern empezó a correr tan rápido como sus músculos debilitados se lo permitían. Desmantelado. El grito resonó detrás de él, seguido de un sonido asqueroso, carne desgarrada y huesos rompiéndose. A su alrededor, el mundo se derrumbaba. Los edificios temblaban, el suelo se agrietaba y el aire parecía vibrar con una fuerza invisible que intentaba aplastarlo. Pero nada de eso importaba ahora. Solo tenía una misión: huir de ese infierno desatado. Una lágrima se derramó de su ojo. Detrás de él, los rugidos inhumanos continuaban, mezclándose con las risas maníacas que reverberaban como un eco maldito por todo el lugar. No tenía la fuerza suficiente para girarse y mirar lo que había sucedido a sus espaldas. Apretó los dientes tan fuerte como pudo, su mandíbula temblando de impotencia. Una vez más, alguien había arriesgado su vida por un don nadie como él. ¿A dónde debía ir? ¿Cuándo debía parar? ¿Dónde podría esconderse? No lo sabía. Así que simplemente avanzaría hasta que sus patas no pudieran más, hasta que el aire abandonara sus pulmones. Con suerte, solo con un poco de suerte, alguien vendría en su ayuda. Sukuna se carcajeó mientras era lanzado contra un edificio. El rey de las maldiciones logró amortiguar el impacto, colocando una mano en la pared antes de estrellarse por completo. ¿Quieres pelear? Esa batalla de antes te encendió, ¿eh? Dijo Sukuna alzando la vista para divisar a su adversario, con diversión y una arrogancia palpable en su voz. Mahoraga atravesó otro edificio frente a él con una fuerza devastadora, acortando la distancia en un parpadeo. Sin dudarlo, desató un corte con su espada, buscando partir a Sukuna por la mitad. Pero el rey simplemente inclinó su cuerpo, dejando pasar el filo mortal a escasos milímetros de su piel. Aprovechando la apertura, lanzó una patada directa al pecho del Shikigami. Mahoraga reaccionó con una velocidad monstruosa, atrapando el pie de Sukuna en el aire. Sin darle tiempo a liberarse, lo alzó por encima de su cabeza, preparando su espada en su antebrazo derecho con la intención de cortarlo en dos. ¿Cortar? Dijo Sukuna con voz fría y dominante, tocando el brazo del Shikigami. El brazo de Mahoraga se dividió instantáneamente en múltiples rodajas de carne y hueso, cayendo al suelo como piezas de un muñeco desmembrado. La maldición se liberó del agarre y tomó distancia, evaluando la situación con una sonrisa maliciosa. Esta espada no es normal, está cargada de energía positiva, especializada en exorcizar maldiciones. Es una suerte que ahora mismo no sea una, pero aún así, un corte con energía positiva es más potente que un corte normal. Si permito que me acierte varias veces en mi estado actual, seguro que no será agradable. Sukuna cargó contra el Shikigami sin dudarlo. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y sadismo. Esa maldita cebra de mierda, involuntariamente mejoró el estilo de pelea de este Shikigami. Será mucho más difícil conectarle un golpe ahora. Saltó sobre Mahoraga, arqueó su espalda al máximo y descargó un brutal golpe de martillo con toda su fuerza.
Mahoraga bloqueó el ataque con sus antebrazos, resistiendo el impacto sin retroceder. Sin embargo, el suelo bajo ellos no tuvo tanta suerte. Cedió bajo la presión del choque, creando un gigantesco cráter de varios metros de ancho. Los edificios cercanos temblaron con el desnivel, inclinándose peligrosamente hasta empezar a colapsar sobre los combatientes. Pero su estúpida lucha no fue del todo inútil, creo que con eso puedo entender un poco su habilidad. Reflexionó Sukuna, entrecerrando los ojos con interés creciente. En un destello de velocidad, Sukuna desapareció. Mahoraga lo imitó de inmediato. Ambos saltaron entre los escombros, utilizando las estructuras en caída libre como plataformas improvisadas mientras se perseguían en el aire. Sus golpes resonaban como truenos, el choque de su energía desgarrando el entorno. Barridos de pierna, fintas, golpes precisos, cambios de estilo, cada vez que Sukuna intentaba golpear al Shikigami, este esquivaba y contraatacaba con una precisión sobrehumana, como si hubiera aprendido artes marciales en cuestión de segundos. Esto se pone interesante, murmuró Sukuna, su sonrisa torcida reflejando puro placer. Aún así, él era más rápido. En un movimiento vertiginoso, desvió la cuchilla de Mahoraga con su mano izquierda y, aprovechando la abertura, conectó un devastador uppercut directo al mentón del Shikigami. Antes de que pudiera reaccionar, lo siguió con una ráfaga de cortes invisibles que destrozaron su cabeza en un instante. El Shikigami salió disparado, atravesando múltiples edificios con una velocidad tan absurda que las estructuras aún no habían colapsado cuando su cuerpo se estrelló contra el suelo. La rueda de Mahoraga giró una vez más mientras caía. Cuando tocó tierra, aterrizó de pie con una estabilidad inquietante. Su cabeza, destrozada por los ataques de Sukuna, comenzó a regenerarse rápidamente. Desmantelar. Gritó Sukuna, desatando una ráfaga de cortes invisibles. Para su sorpresa, Mahoraga reaccionó golpeando el aire con energía maldita, disipando sus ataques con precisión quirúrgica. Sukuna esbozó una sonrisa salvaje. Lo sabía, puedes ver mi ritual, ¿verdad? Rugió con emoción. Mahoraga respondió con una sonrisa igual de siniestra. Tras disipar todos los cortes, cargó contra el rey de las maldiciones con una velocidad monstruosa, sin mostrar el menor signo de fatiga. Hilo de araña. Declaró Sukuna, presionando sus manos contra el suelo. El concreto se fracturó en cientos de cortes, formando una inmensa red parecida a una tela de araña. Con un golpe de martillo, elevó todos los fragmentos hacia el cielo, cubriendo su posición y bloqueando la visión del Shikigami. Aprovechando la distracción, Sukuna apareció debajo de Mahoraga antes de que pudiera reaccionar. Desde abajo, exclamó Sukuna, descargando un brutal puñetazo en el estómago del Shikigami. El impacto fue devastador. Mahoraga salió disparado a lo más alto del cielo, perdiéndose entre los escombros que aún flotaban en el aire. Mientras el Shikigami volaba sin control, la rueda en su cabeza giró una vez más. Sukuna entrecerró los ojos, observando con atención. Su poder es similar al de Yamata no Orochi, no solo puede ver mis cortes, sino que también contraataca con energía maldita para anularlos. Esto también pasó con esa cebra, cada vez que la rueda gira, parece aprender algo nuevo. Y cuando salió de esa maldita planta gigante, ya era inmune al ácido. Su rueda giró en cada uno de esos eventos. Una risa oscura escapó de sus labios al darse cuenta de la verdad. Hiperadaptabilidad, susurró con fascinación. Solo necesita unos segundos de combate para adaptarse a cualquier habilidad. Cuanto más tiempo pase luchando, tarde o temprano nada de lo que haga será efectivo. El rey de las maldiciones levantó sus brazos hacia el cielo, señalando los escombros, fragmentos y edificios que aún flotaban a su alrededor. Entonces, para ganar, tendré que matarlo de un solo golpe. Su mirada se llenó de determinación y sus labios se curvaron en una sonrisa salvaje. Es una pena, quería divertirme más, pero no puedo permitir que su adaptabilidad anule mi poder. El aire alrededor de Sukuna se distorsionó mientras una energía abrumadora brotaba de su cuerpo, haciendo temblar la tierra y el cielo. Se preparaba para desatar una técnica definitiva, una que aseguraría la destrucción total de su enemigo en un solo ataque. Mahoraga quedó suspendido en el aire, el golpe de Sukuna lo había lanzado a más de 1 kilómetro de altura.
Antes de que pudiera reaccionar, fue recibido por una tormenta de escombros y edificios que subían desde abajo como ráfagas de metralleta, golpeándolo una y otra vez y lanzándolo aún más alto. Raga infló sus pulmones y rugió con toda la fuerza de una bestia nacida para destruir. El rugido era tan poderoso que el viento explotó a su alrededor, dispersando los escombros y devolviéndolos al suelo con violencia. Pero ¿sabes qué? La voz de Sukuna retumbó como un trueno. Antes de matarte, ¿qué tal si aprovechamos el espacio un poco? Apareciendo detrás del Shikigami en un destello de velocidad, Sukuna sujetó con fuerza su cola de pez. Tenemos un mundo nuevo que explorar, ¿por qué no hacerlo ahora? Se burló, sus ojos brillando con pura malicia. Miró hacia el horizonte nocturno y sonrió al ver una silueta en la distancia. A kilómetros de allí, en la cima de una montaña, había una ciudad antigua, de arquitectura inusual incluso para los estándares de la Tierra. Pero lo que realmente llamó su atención fue un pequeño pueblo ubicado a solo unos pocos kilómetros de su posición actual, justo en el límite del bosque que había reemplazado la ciudad de Tokio. Divirtámonos unos minutos mientras investigo este lugar, estoy seguro de que no te importará, dijo con sarcasmo, girando sobre su propio eje a velocidades supersónicas, mientras sujetaba con fuerza la cola de Mahoraga. Un movimiento fluido, Sukuna lo lanzó con toda su fuerza hacia el bosque. El aire estalló a su paso y la presión fue tan grande que dobló los árboles mucho antes de que el Shikigami siquiera se acercara al suelo. Mahoraga fue disparado como un meteorito hacia el bosque, creando una onda expansiva que partió el cielo en dos. Sukuna se quedó flotando en el aire, sus ojos carmesíes brillando de emoción mientras observaba la trayectoria de su enemigo. Veamos qué secretos esconde este mundo, murmuró, su sonrisa convirtiéndose en una mueca sádica. Luego desapareció en un destello de velocidad, persiguiendo a Mahoraga hacia el oscuro bosque que ahora reemplazaba lo que alguna vez fue Tokio. Mientras tanto, en otro lugar, Shiroma, aproximadamente a 191 kilómetros de Tokio. El rugido del motor de la moto resonaba por las tranquilas calles de la ciudad costera. Esta zona, conocida por su puerto y su atractivo turístico, tenía una atmósfera relajante, un fuerte contraste con el bullicio de las grandes ciudades del interior de Japón. La oscura noche y la brisa marina golpeaban su rostro mientras aceleraba a toda velocidad. A pesar de las festividades de Halloween, las calles ya estaban bastante despejadas, algo que le venía bien. No tenía tiempo que perder admirando el paisaje. ¡Qué desperdicio! Con un poco más de tiempo, podría pasar por un izakaya antes de ir a salvar el mundo, murmuró para sí misma, con una sonrisa despreocupada. No es que no quisiera detenerse y disfrutar, claro. Haber estado tantos años lejos de Japón hacía que regresar le provocara una sensación de confort y familiaridad. Después de todo, este era su hogar. Pero no había vuelto para relajarse ni para celebrar. Tenía una misión, aunque, si se presentaba la oportunidad, tal vez también habría tiempo para un poco de diversión. Porque si había algo que esta mujer no soportaba, era hacer las cosas con el ceño fruncido. Si voy a patear traseros, que al menos sea con estilo, rió, acelerando un poco más. Por eso, en ese momento, aprovechó para quitarse el casco y dejar que el viento revolviera salvajemente su cabello rubio. Sentir el aire fresco en la piel era un placer que pocas cosas podían igualar. Tokio estaba sumida en el caos. Pero, si lo pensaba bien, el viejo Satoru está ahí, así que no creo que haga falta apresurarme. Sacó un paquete de chicles de su bolsillo y se llevó uno a la boca, mascándolo con calma mientras el motor rugía bajo ella. Sí, Tokio podía esperar unos minutos más. Como si sus pensamientos hubieran invocado el destino, su celular comenzó a sonar. El ruido era casi imperceptible con el estruendo del motor y el viento golpeando su rostro, pero pudo sentir claramente la vibración dentro de su bolsillo. ¿Eh? ¿Llamando a esta hora? ¿Quién podrá ser?, murmuró con curiosidad, aunque ligeramente desanimada por la interrupción. Sacó rápidamente el teléfono de su pantalón vaquero y echó un vistazo a la pantalla. Oh, si me está llamando directamente, entonces esto no puede ser bueno.
Levantó una ceja y, con un ligero suspiro, redujo la velocidad hasta detenerse con suavidad en un costado del camino. Apoyó una pierna en el suelo, dejó que el motor se apagara y giró las llaves en su dedo índice antes de deslizar el pulgar por la pantalla para contestar. Hola, señor Nakamura. ¿A qué debo esta inesperada llamada? Saludó con su tono despreocupado habitual. Pensé que el comisionado general de la policía estaría disfrutando con su familia en esta noche de festividades. Esperaba una respuesta molesta por su falta de formalidad, o quizás una respuesta aburrida y burocrática. Pero lo que escuchó fue totalmente distinto. Hechicera Yuki Tsukumo, ¿cuál es su ubicación actual? El tono del hombre estaba cargado de urgencia. La seriedad con la que el comisionado hablaba no dejaba espacio para divagaciones, así que Yuki respondió con la misma rapidez. Shiroma, aproximadamente 1 hora y media hasta Tokio si voy a máxima velocidad en mi moto, dijo, dejando de jugar con sus llaves y volviéndolas a colocar en el contacto. Yuki Tsukumo, hechicera de grado especial. Uno de los 4 hechiceros en todo el mundo con el honor de portar ese título. Ser de grado especial significaba ser un ejército de un solo hombre, un arma de destrucción masiva con conciencia propia. Estos chamanes eran la cúspide del poder en la hechicería, y para la gente común, poco menos que deidades caminando entre mortales. Pero si la estaban llamando a ella directamente, Tsukumo-san, tenemos problemas. Problemas graves. La voz del comisionado sonaba aún más tensa. El superintendente de la metrópolis de Tokio me llamó hace unos segundos, todo se nos está saliendo de las manos. Yuki entrecerró los ojos, aún con el celular en la oreja. Wow, wow, wow. Espera un minuto, más despacio, ¿quieres? Dijo, gesticulando con su mano libre. ¿A qué te refieres con que se salió de las manos? Satoru está ahí, por Dios santo. Exclamó con tono exagerado, inclinándose hacia el cielo con teatralidad. Nunca mejor dicho, porque ese tonto se considera un dios. Es por eso que estamos en problemas. No solo me llamó el comisionado, la hechicera Mei Mei me contactó hace 15 minutos. Satoru Gojo ha sido sellado. El mundo pareció detenerse por un instante. El chamán terrorista Suguru Geto es el responsable de todo esto. Continuó el comisionado con voz grave. El mismo Geto que creíamos muerto hace 10 meses a manos de Gojo. Las muertes ya se cuentan por centenares, y no solo eso Tam. No inventé un grito ensordecedor interrumpió al comisionado. Pero no era un grito de alarma o pánico, sino uno cargado de incredulidad y sorpresa, casi humorístico. Yuki había apartado el celular de su oído solo para gritarle directamente, como si tuviera al comisionado frente a ella en lugar de al otro lado de la línea. Sellaron a Satoru. Y Geto sigue con vida. Exclamó con una mezcla de asombro y diversión. Vamos, esto no es una broma, ¿verdad? Señor comisionado, es horrible haciendo chistes. Del otro lado del teléfono, se escuchó un largo y sufrido quejido de dolor. Probablemente el hombre acababa de recibir un buen zumbido en los oídos por culpa de su grito. Yuki miró el celular con una ceja alzada y ladeó la cabeza. ¿Hola? ¿Sigues ahí? Preguntó, agitando el teléfono como si eso fuera a hacer que la señal volviera. No son bromas, señora Tsukumo. Gruñó el comisionado, su voz cargada de frustración y cansancio. Shibuya está sumida en el caos, y ahora mismo usted es la única con el poder suficiente. En términos de rango, después de Satoru, la siguiente es usted. Yuki entrecerró los ojos, su expresión perdiendo poco a poco su tono relajado. También hemos llamado a Yuta Okotsu, pero dudo que llegue a tiempo. El comisionado suspiró con pesadez, como si la realidad de la situación lo aplastara más con cada segundo que pasaba. Siendo sinceros, ni siquiera sé si usted podrá llegar a tiempo. Un breve silencio se instaló entre ambos. Yuki dejó que el comisionado procesara lo que acababa de decir, mientras sus labios se curvaban en una leve sonrisa. Señor Nakamura, ¿por quién me toma? Rió, fingiendo estar ofendida. Llegaré a tiempo, se lo aseguro. Pero tendrá que perdonarme si provoco un par de daños a la propiedad pública. Mientras hablaba, sus ojos se desviaron hacia el andén. Un señor cansado y con la mirada gacha caminaba lentamente por el camino, ajeno al torbellino que estaba a punto de desatarse. Señora Tsukumo, si con eso logra llegar a Shibuya, puede hacer cuanto destrozo se le antoje. Respondió el comisionado con resignación. Yo cubriré los gastos. Ah, qué hombre tan generoso. Se burló Yuki, sacudiendo la cabeza. Escuche con atención. Continuó Nakamura, sin hacer caso a su comentario.
Gran parte de Shibuya ha sido encerrada en una especie de cúpula brillante. No sabemos cuál es su propósito, pero no parece estar relacionada con la hechicería. Yuki frunció ligeramente el ceño. El superintendente me informó que la profesora Utaime y sus estudiantes también están intentando entrar. ¿Utaime?, murmuró Yuki, sorprendida. Luego, una risa burlona escapó de sus labios. Vaya, hace mucho que no escuchaba ese nombre. Alguien tan débil como ella no debería estar arriesgándose tanto. Se bajó de su moto, estirando los brazos con pereza. Quizás sus sentimientos hacia Satoru no sean solo odio. Añadió con diversión, disfrutando de la idea de fastidiar a su vieja conocida. Deja de bromear, Tsukumo, esto es serio. Gruñó el comisionado, perdiendo la paciencia. Necesito que lo resuelva y rápido. Su tono cambió, volviéndose aún más grave. El ministro de Asuntos Internos y el primer ministro de Japón están encima mío exigiendo respuestas. Yuki chasqueó la lengua. TCH, esto ya no era solo un desastre para los hechiceros. La política estaba metiendo las manos, y eso nunca significaba nada bueno. Temo que el secreto de la hechicería ha llegado a su fin. Admitió Nakamura con un susurro casi derrotado. Solo podemos esperar lo que el destino nos depare, pero lo único que puedo decirle es esto: recupere a Satoru Gojo a como de lugar. El sonido del viento llenó la línea por un momento. Yuki exhaló lentamente, su expresión perdiendo cualquier rastro de juego. Entendido. Sin más, colgó el teléfono y lo guardó en su chaqueta. Su sonrisa volvió, pero esta vez, tenía un filo peligroso. Bueno, se estiró el cuello con un chasquido. Supongo que la fiesta me está esperando. Justo en ese momento, el anciano que había estado caminando detrás de ella finalmente pasó a su lado. Yuki, con una sonrisa traviesa, extendió un brazo y le bloqueó el paso de repente. «Hey, anciano, ¿qué hace un galán como tú en una noche tan solitaria?», dijo con tono juguetón, girándose para mirarlo mejor. El hombre se sobresaltó, tan absorto en sus pensamientos que ni siquiera se había dado cuenta de que ella estaba allí. «¿Qué? Perdón, ¿qué dijiste?», preguntó nervioso, desconcertado por la actitud despreocupada de la mujer. Yuki inclinó un poco la cabeza, observándolo con atención. «¿Por qué andas caminando por la calle a estas horas de la noche?», repitió con más claridad, inclinándose levemente hacia él. El hombre dio un paso atrás, aún más desconcertado. Bajó la mirada a su propio cuerpo, vestido con un traje blanco y negro con corbata, y luego volvió a mirarla con incredulidad. «Yo, acabo de terminar mi trabajo extra y estoy volviendo a casa», explicó, aún un poco titubeante. Yuki entrecerró los ojos, apartándose de él con las manos en la cintura. «¿Y por qué a pie? No quiero sonar grosera, pero parecías bastante miserable allá atrás. ¿Acaso trabajas muy lejos?», preguntó, rascándose la mejilla. El hombre no respondió de inmediato. Solo desvió la mirada y se sobó el brazo con desánimo. Para Yuki, eso fue más que suficiente. No necesitaba que lo dijera en voz alta. Una sonrisa animada apareció en su rostro y, sin previo aviso, volvió a acercarse al hombre con una pregunta completamente inesperada. «Hey, anciano, ¿cuál es tu tipo de mujer?». El hombre parpadeó varias veces, aturdido por el cambio repentino de tema. «¿Qué?», preguntó, completamente incómodo. «¿Cómo te gustan las mujeres?», volvió a preguntar Yuki, alzando una ceja sin perder la sonrisa. El hombre parpadeó, cada vez más confundido. «Yo, no sé qué está pasando», murmuró, empezando a preguntarse si estaba alucinando por la falta de sueño. Yuki chasqueó la lengua con impaciencia. «Vamos, hombre. Solo responde, ¿qué es lo que te atrae de una mujer?», insistió, inclinándose un poco más hacia él. El hombre dio otro paso atrás, buscando desesperadamente una manera de salir de aquella extraña situación. «Es que, no sé a qué viene esa pregunta. Yo creo que mejor me voy, solo responde la maldita pregunta, no tengo toda la noche», gritó Yuki de repente, agarrándolo por los hombros y sacudiéndolo con fuerza. El hombre apretó los dientes, cerró los ojos con frustración y finalmente explotó. «Me gustan las mujeres de pechos grandes». Apenas terminó de decirlo, Yuki lo soltó y cruzó los brazos, llevándose una mano a la barbilla en un gesto pensativo. Miró al cielo, murmurando para sí misma. «No está mal, supongo». Dicho esto, asintió para sí misma y, sin previo aviso, arrojó las llaves de su moto al hombre, quien, aún jadeando por la tensión del momento, se sobresaltó.
Intentó atraparlas, pero en su torpeza, las llaves cayeron al suelo con un tintineo. Te regalo la moto, creo que la necesitas más que yo, dijo Yuki con confianza, como si estuviera haciendo la cosa más normal del mundo. El hombre abrió los ojos de par en par. ¿Me la regalas?, murmuró incrédulo, llevándose las manos al rostro y restregándose los ojos, como si necesitara asegurarse de que no estaba soñando. No lo entiendo. ¿Por qué me das tu moto? ¿Y por qué demonios me preguntaste eso? Yuki soltó una risa juguetona, alzando las manos en señal de indiferencia. Me agradan los gustos extravagantes. Dicho esto, inclinó su cuerpo hacia atrás, giró sobre sí misma con gracia y comenzó a caminar nuevamente por el camino, alejándose sin prisa. Cuídala bien por mí, ¿vale?, agregó, saludándolo con la mano sin detenerse. El hombre la observó alejarse con una mezcla de confusión y asombro. Bajó la mirada para buscar las llaves en el suelo, pero no estaban allí. Un sonido metálico a su izquierda lo hizo sobresaltarse por tercera vez en la noche. Las llaves flotaban a su lado, suspendidas en el aire de manera imposible, desafiando toda lógica. El hombre, ya demasiado abrumado para cuestionar la realidad, simplemente extendió la mano bajo ellas. Como si obedecieran su gesto, las llaves cayeron suavemente en su palma. Volvió la vista hacia la mujer, esta vez con una mezcla de asombro y reverencia. ¿Acaso eres un ángel?, susurró con voz llena de añoranza. Yuki siguió caminando, sin voltear, pero dejando escapar una pequeña risa divertida. Me halagas. Me agrada que la gente hable tan bien de mí. El viento agitó su cabello, y en ese instante, sintió un leve cambio en el aire. Algo en su izquierda llamó su atención. Yuki entrecerró los ojos y susurró para sí misma. Bien hecho, Garuda, murmuró Yuki, felicitando a su Shikigami por haber levantado las llaves. Para ella, la criatura tenía la forma de una serpiente esquelética que flotaba a su alrededor, pero para los demás, era como si le hablara al aire, ya que era completamente invisible para los no hechiceros. Se giró hacia el hombre y, con un tono más apresurado, le advirtió. Señor, le aconsejo que se sujete bien de donde pueda. En un momento sentirá un choque de aire muy fuerte. La sonrisa relajada de Yuki desapareció, adoptando una expresión seria y enfocada. Se colocó en posición, agachándose como una corredora profesional antes de la señal de salida, con las manos presionadas contra el suelo y una pierna extendida para impulsarse. Su objetivo era claro. Aparte de la nueva misión que le encomendaron, su misión principal es atrapar a esa maldición de la que le habían informado, la que podía manipular el alma a voluntad. Si eso era cierto, entonces estaría un paso más cerca de su meta final: erradicar todas las maldiciones. Hundió sus dedos en el asfalto como si fuera simple arena, sintiendo la tensión en sus músculos mientras canalizaba energía maldita por todo su cuerpo. Match 2 será lo mejor para empezar, murmuró para sí misma, calculando mentalmente su trayecto. No quiero romper todas las ventanas de la ciudad al pasar. Cuando entre el bosque, podré ir libremente a Match 8. Son más de 190 kilómetros, a esa velocidad, no debería tardar más de 2 minutos en llegar. Detrás de ella, el hombre seguía en su mundo, aún intentando procesar todo lo que había pasado en los últimos minutos. Sin embargo, su ensimismamiento terminó abruptamente cuando sintió una presión extraña arremolinarse en el aire. Era un cambio sutil pero inquietante, como si algo invisible estuviera alterando la atmósfera misma. Recordando las palabras de Yuki, no dudó ni un segundo en sujetar con fuerza la moto y alejarse lo más posible de ella. Bien, es hora de romper algunas reglas, dijo con tono salvaje. Toda la energía a su alrededor finalmente se acumuló en su cuerpo como una válvula de agua a la que presionaron la manguera de salida. El Seulo tembló solo con la acumulación de energía, rogando por salir, y con un segundo de tensión y silencio, la hechicería dejó salir todo de golpe. Tal y como lo advirtió Yuki, la onda de choque provocó una poderosa ráfaga de viento que sacudió la calle, haciendo estallar algunos vidrios a su alrededor. Afortunadamente para el hombre, ya se había aferrado a un poste, pero aún así sintió el temblor en el suelo y vio con asombro cómo el asfalto bajo sus pies se resquebrajaba por la pura fuerza de la hechicera. Yuki alcanzó el final de la calle en un abrir y cerrar de ojos y, sin disminuir la velocidad, saltó al techo de los edificios para continuar su trayecto en línea recta, sin ninguna desviación.
A su paso, el estruendo de un avión supersónico rugía en la ciudad, dejando un eco que hacía vibrar las ventanas y sacudía el aire como si la mismísima atmósfera se rompiera a su alrededor. En menos de 15 segundos, la hechicera ya había dejado atrás la ciudad, adentrándose en los densos bosques de Japón. Ahora, sin obstáculos que la obligaran a maniobrar, aumentó aún más su velocidad. Su cuerpo se desdibujaba en el aire por la fuerza con la que avanzaba, como si fuera un proyectil viviente. En su rostro, una sonrisa salvaje se mezclaba con un gruñido de pura euforia. Esto era libertad. Esto era poder. Los árboles que se interponían en su camino no tenían oportunidad. Eran arrancados traído destrozados en mil pedazos por la presión que generaba su paso. Pero Yuki no pensaba frenar. Sin disminuir la velocidad, llegó a las playas de Kanagawa. Frente a ella, el mar se extendía como una barrera natural que separaba la costa de su destino. Sin embargo, la hechicera ni siquiera pensó en detenerse. En cambio, aceleró. Cada paso sobre el agua generaba un impacto tan fuerte que la superficie del mar parecía volverse sólida bajo sus pies. Cada pisada retumbaba como un trueno, levantando olas gigantescas a su paso y dejando tras de sí un camino de caos y espuma. Yuki solo podía sonreír con emoción. Fueron aproximadamente 40 kilómetros de carrera sin freno sobre el agua, cruzados en menos de un minuto. Yuki atravesó la bahía de Sagami sin vacilar, su paso generando olas a su alrededor mientras avanzaba como un rayo viviente. Cuando finalmente pisó tierra firme, ya estaba en la prefectura de Kanagawa, reduciendo un poco su velocidad y optando por saltar de techo en techo para evitar causar más destrozos en las calles. A medida que se acercaba a Tokio, las luces intensas de la ciudad moderna y bulliciosa la recibieron. A 1 kilómetros de distancia, su mirada se clavó en Shibuya, donde finalmente divisó la cúpula de la que le había hablado el comisionado Nakamura. No mentía, no siento energía maldita irradiando de ella, murmuró entrecerrando los ojos, analizando rápidamente la situación. Su análisis tuvo que esperar. Mientras se acercaba, notó algo alarmante. La cúpula parpadeó por un breve instante, revelando un interior completamente distinto al paisaje urbano que debería estar allí. Donde deberían estar las estructuras de Shibuya, ahora solo había un bosque de árboles extraños y una completa ausencia de edificios. No le tomó mucho tiempo comprender lo que eso significaba. Teletransportación. Dijo en voz baja, con seriedad. Es similar a lo que hace todo, pero a una escala muchísimo mayor. De inmediato, su expresión se endureció. No puedo dejar que me dejen atrás. Gruñó al aire con determinación, aumentando aún más su velocidad. No le importaba lo que tuviera que hacer, iba a entrar en esa cúpula antes de que desapareciera. Aún esperaba que el comisionado cumpliera su palabra y cubriera los daños materiales, porque lo que estaba a punto de hacer definitivamente iba a necesitar un buen presupuesto. Concentrando toda su fuerza en sus piernas, Yuki aterrizó con un estruendo sobre el último edificio que tenía frente a la barrera. Sin pensarlo dos veces, presionó con toda su fuerza contra la superficie y se lanzó hacia adelante con una potencia explosiva. El techo del edificio se destrozó completamente por la fuerza de su despegue, dejando un cráter en su punto de partida. En un solo segundo, Yuki atravesó el aire como un proyectil, disparándose en línea recta hacia la cúpula. Justo en el instante antes de que desapareciera. En este momento Yuki Tsukumo ha entrado en el tablero.